quemaron todo. Prendieron fuego todo. Prendieron fuego Punta Arenas y al irse quemaron también el Fuerte Bulnes. Buena gente, ¿cómo están? Estamos en Fuerte Bulnes, en el Parque del Estrecho. Lo que es esto. Punta Arenas tiene a veces, yo digo el estigma, que los argentinos a veces venimos, que está muy mal eso. Venimos de compras acá. Está la zona franca acá, que tenés libre de impuestos. Y obviamente ya de por sí el argentino suele venir mucho a Chile porque acá hay precios muy distintos que allá. No sé, ayer yo veía cosas como unos lavarropas que estaban $200. Y yo decía, en Argentina esas cosas estaban carísimas. Pero desde el lavarropa como algo, ejemplo, ¿no? Televisores, cosas así. Es una locura. Sí, en Chile tenés. Pero también, en cuanto a la oferta turística, es donde a veces decís, no sé, Río Gallegos, como para compararlo, una ciudad de 150.000, no sé, capaz 200.000 habitantes ahora, realmente está destrozada en términos turísticos. Hay muchas cosas que no se ha trabajado en los últimos 30 años. Pero de repente haces 300 kilómetros y tenés una ciudad que sí trabajó bastante en turismo, que es la puerta de entrada también a la Antártida, y que tenés de todo desde acá. O sea, navegaciones que van a los glaciares, avistaje de fauna local, desde pingüinos, tenés de todo. Está muy zarpado. Y lo tenemos muy cerca de Argentina, y en el caso de Río Gallegos, que vale mucho la pena. Ni hablar de la conectividad que tenemos de acá. Yo siempre digo esto de que para viajar al exterior, para los que estamos cerca de la frontera de Chile, por Chile es todo más barato. No solamente que es más barato, sino que hay cosas que, no sé, detalle, ¿no? Pero desde acá, vos te vas a Santiago de Chile con LATAM y tenés wifi en el avión. Y eso es un golazo. Ojalá que en Argentina tengamos eso en algún momento. Pero ahora no lo tenemos. Y bueno, cuestiones como la comida, también hotelería y demás, más barato que Argentina. Y podés encontrar opciones muy económicas, que las ponés a comparar todo lo que es fast food también. Tenés combos que salen esto, no sé, $8, incluso $7 un combo. Decís, che, está bastante bueno el precio. Chile en general la comida se come muy económico. Y bueno, sí, volvamos a la ropa, volvamos a las compras. Sí, obvio, también, podés hacer una diferencia enorme, porque en Argentina un pantalón Levi's, el Levi's, como le quieras decir, te sale 150, arriba de $150, y acá te sale 50, ¿entendés? Ahí es donde decís, che, pará, vuelvo a esto, yo tampoco me compraría ni loco un pantalón Levi's a $150, no, una locura. Pero bueno, tampoco me compraría 50. Yo creo que, a ver, a lo que voy es que uno a veces, en estos lugares, encontrás a veces por 30, ¿entendés? Ya me compré un pantalón Lee por $20. A eso voy. Que además de hacer el turismo, de todo esto, también tenés el turismo de compras. Pero no hagan solamente el turismo de compras, a eso voy. Vengan, aprovechen, hagan una salidita. Realmente vale la pena todas las cosas que hay. Vamos a ir a Fuerte Bulnes. Fuerte Bulnes es un lugar con mucha historia. O sea, realmente por acá estuvo Darwin. Está bien, por toda la Patagonia, incluso estuvo por el río Santa Cruz, en Argentina. Por acá, donde está Fuerte Bulnes, está Puerto del Hambre, que es uno de los lugares donde también pasó Darwin. A mí me encanta mucho la historia de Darwin. Y no, es tremendo. Es tremendo todo lo que hay acá. Y creo que hay que destacarlo más. El turismo regional, más allá del país, Argentina, Chile, favorece a todo el turismo, porque es un circuito, o sea, se complementa. La gente que viene acá después va a Calafate, va a Torre del Paine, va a Río Turbio. Y hay que potenciar todo eso. Yo creo que es importante el hecho de poder mostrar un poco más y poder aprovechar las cosas que nosotros tenemos. A mí me pasa a veces que viajo tan lejos y de repente digo, la cantidad de gente también que viene afuera a estos lugares y uno todavía no conoce Fuerte Bulnes, ¿viste? Y decís, che, lo tengo cerquita. Y hay muchas cosas más. Yo no conozco Torres del Paine todavía. Y lo tengo cerca. Pero bueno, a ver, es algo que nos pasa mucho. Yo conozco gente de Río Gallegos que no conoce Chaltén. O incluso que no conoce glaciares. Y decir, che, lo tengo a 3 horas. Pero bueno, nada. Hay que aprovechar estas cosas que tenemos. Está nevando y que por las orillas de Punta Arenas, en Egipto, como mirando para acá para el sur, se vamos al aeropuerto unos 10 kilómetros y listo. Ya no hay más tiempo. Ya no hay más de
Bueno, acá camino a Fuerte Bulnes, pasamos por esta zona que es un hito importante acá de Chile, que tiene que ver con el centro geográfico del país, que está justo acá, mira, teniendo en cuenta la parte de la Antártida. De que los horarios, porque Transfer viene un horario que no es el mismo que nosotros hacemos. Sí. Buena gente, ¿cómo están? Estamos en el Parque del Estrecho, acá en la Patagonia chilena, muy cerquita de Punta Arenas. Recién llegamos, son la 1 de la tarde ahora, y nada, estamos con esta vista, estamos maravillados con el camino y la vista que tenemos por acá. Bueno, más o menos es una horita, son 50 kilómetros desde el centro de Punta Arenas. Justo vinimos en taxi desde la Plaza de Armas. Y la verdad es que nos tocaron, de momento en la ruta estaba lloviendo con todo, de repente salió el sol y acá estamos con el sol a pleno igual. Pero bueno, no, muy lindo, lindo. Ahora vamos a recorrer un poco por acá. Acá al frente está el museo del otro lado, mira, esta es la vista que tenemos acá y hay un cartelito que dice Fuerte Bulnes, 2 kilómetros, y por allá está el Museo del Estrecho. Esa zona de allá, esto que está pasando. Mira, ahí está, Museo del Estrecho. Y es todo por allá. Así que ahora vamos para ese lugar. Después hay un sendero por ahí que son 2 kilómetros. Vamos a ver un poquitito cómo está todo, porque estos días llovió, hay un poquitito de barro también. Pero vamos a recorrer seguramente, hacer algunas imágenes y mostrar esto. Estoy muy entusiasmado porque es un lugar que lo he escuchado mucho, de todas las veces que he venido a Punta Arenas, nunca pude venir acá, así que bueno, es la oportunidad y estoy seguro que va a estar muy bueno. Recién también cuando vinimos pasamos por un lugar, un hito, que es muy importante porque es el centro geográfico de Chile, que tampoco tenía idea de eso. Está muy bueno porque tiene ahí el mapa y ahí te das idea. Contando la Antártida, es como el centro del país, es justamente ese punto de ahí. Y también desde ahí se ve el Puerto del Hambre, que tiene una historia muy grande, pero que también es nombrado en los libros de Charles Darwin, que anduvo por todos estos lugares. Entonces hay mucha historia, tanto de Hernando de Magallanes, igual, del lado Victoria, del Beagle y demás. Así que bueno, está un poquito frío, así que ahora vamos a ir para adentro. Vamos. Bueno, ahí estamos ya llegando al centro de visitantes. Uy, casi me caigo. Un poquito de barro. Pero ya de por sí se ve bastante por este lado. Me llama la atención la vista, ¿no? Del estrecho de Magallanes desde acá. Cómo se ve el otro lado. Porque eso que vemos allá ya sería Tierra del Fuego. Está buenísimo. Mira, vamos a entrar. Esta es como la partecita, apenas entramos. Allá veo algo que me llama la atención. En esta parte de acá del museo están como las maquetas de los distintos barcos que estuvieron por estas zonas, distintas expediciones. Entonces tenemos a 1580, la Señora de la Esperanza. Acá está el Beagle, está buenísimo. Mira cómo se ve por acá. Me encantan estas cosas así, cómo se ve ahí de cerca. Qué lindo se ve. Todos los detalles que tienen. Y bueno, acá habla de Beagle por parte de dos importantes expediciones. Acá hablamos de la segunda expedición, Fitzroy embarca junto a Charles Darwin, quien décadas después daría a conocer la obra Teoría de la Evolución por Selección Natural. Y acá obedece.
Mirá esta. Todas las embarcaciones que estuvieron por acá, por el estrecho de Magallanes. Es tremendo pensar eso, ¿no? Que todo esto está moles, ¿no? Pues realmente eran muy grandes. Mirá, esta de Beagle es una locura. Esta sí es chiquitita, 23 personas, mirá. Un Betancourt de 1843. Aló. Está muy lindo. Se ve bastante nuevo todo igual. O muy nuevo o muy cuidado. Bueno, y acá del museo pasamos a otra zona. Acá hay como una confitería, un gift shop. Está muy lindo. Además la vista que tenemos acá. Justo me encandila un poco el sol, pero el café del estrecho. Está muy lindo. Esta parte de acá del museo tiene que ver con la fauna marina. Mira acá, por ejemplo, habla de las ballenas. Mira, misión de Cabo de Hornos. Y acá por este lado, mira, acá tenemos ya la vista del estrecho. Está muy lindo. Y acá hay un auditorio igual. Como te estimo que acá seguramente hacen algunas proyecciones y demás, o para grupos. Está interesante, está lindo. Ahora vamos a almorzar en el Café del Estrecho. Que mirá lo que tenemos para almorzar, es una locura. Mira, tenemos acá unos ñoquis, boloñesa, acá tenemos unos tallarines igual. Pero el mejor agregado es la vista que tenemos del Estrecho de Magallanes, es hermoso. Decía que por allá está Puerto del Hambre. Y esto es el museo. Y más por allá, para la derecha, unos 2 kilómetros, está Fuerte Bulnes. Pero bueno, vamos a comer ahora que no se enfríe la comida, que se ve tremendo. Qué lindo. Bueno, acá en el Museo del Estrecho, además de distintas fotografías y obras que hay, exposiciones, tenés este Café del Estrecho. Tiene varias opciones, además tenés el gift shop acá atrás, pero la vista es tremenda. Bueno, decía que nos tocó un poco de lluvia en el camino, pero se salió el sol con todo. Me está matando el sol acá, debo estar todo blanco acá de este lado. Pero está muy lindo, está muy bien ambientado todo. Así que tiene una carta acá con varias cositas que bueno, podemos ver desde platos así como el gnocchi, también tenemos churrasco, barro luco, completo, empanadas, pizza, fajitas. Hasta también tienen cosas gluten free, también opciones de vegetariano y vegano, cosas dulces igual, obviamente, promociones. La verdad es que los precios están bien, o sea, más o menos la mayoría de los platos que estoy viendo están alrededor de entre 7.000 y 10.000 pesos, que son 8 dólares, 8 a 10 dólares, así que nada de otro mundo, la verdad que está bien. Y después las cositas dulces, más o menos 5 dólares, 4.000 pesos, 4.500 pesos. Pero bien. Después tienen promociones igual. Combos que también, no sé, una empanada de carne y bebida que está a 6.000 pesos, son 7 dólares. Pero está muy lindo, acá en la cartita del Café del Estrecho. Está bueno. Bueno, ahí llegamos al Fuerte Bulnes. Ahora estamos por comenzar un tour guiado por las pasarelas. Acá hay un pequeño trekking y demás. Así que va a estar interesante. Esta ya es un poco la fachada de los edificios que hay por esta zona. El Fuerte Bulnes es un monumento histórico nacional. Estamos muy cerquita de Punta Arenas. Y es un lugar muy emblemático de toda esta zona. Y el Parque del Estrecho, que alberga no solamente el Fuerte Bulnes,
sino también tiene otros paseos y atracciones cercanas. Es de suma importancia para el turismo y para la historia de estos lugares tan australes de la Patagonia. Tiene una historia bastante interesante que tiene que ver con el fuerte como tal, como este espacio, estos edificios que se encuentran por acá. Funcionó en su momento como un punto estratégico para la soberanía de Chile, pero también tiene que ver mucho con los pueblos originarios, con la historia de los primeros pobladores. También tiene que ver con la fundación o los primeros pobladores también de Punta Arenas. Es una historia muy enriquecedora. Yo creo que lo importante de este recorrido, que recién hicimos con una guía y nos fue explicando todo, la verdad que muy completo, es en resumen lo importante que son estos lugares con respecto a temas de soberanía y a lo difícil que fue llegar e instalarse en lugares como este, ¿no? Nos comentaba ahí, entre las diferentes historias que se tienen hoy de estos lugares, es las expediciones que son tan icónicas del Estrecho de Magallanes. Cuando hablamos del HMS Beagle, de Fitzroy y Charles Darwin, cuando hablamos de Hernando de Magallanes también, hablamos de expediciones de meses, de años, de diferentes interacciones con los pueblos originarios, que también obviamente no se tomaban del todo bien cómo llegaba los europeos a estos lugares, y también las intenciones que tenían cuando llegaron a poblar estos lugares. Estos asentamientos fueron de una u otra forma cierto experimento de cómo poder interactuar con los pueblos originarios o cómo poder poblar también estos lugares tan australes de la Patagonia, para no tener que tener un conflicto permanente con los pueblos originarios, que sí los había tenido las primeras expediciones de los europeos. Hay que pensar en cómo estaba dividido o cómo estaba poblado estas zonas. Acá hablamos de la parte continental. Se puede decir que esta zona estaba más poblada por los Aonikin, los tehuelches, pero cuando hablamos ya del otro lado del estrecho, ya de Tierra del Fuego, hablamos de los Selknam, que son los Onas, o los Yaganes, los Yámanas, más al sur. Las primeras expediciones fueron también hechos en los cuales llevaron, podría decirse secuestrados, pero sí, abducidos, se llevaron gente de estos pueblos hacia Europa, y por eso expediciones siguientes no fueron bien recibidas por estos pueblos. De ahí un poco viene a cuento la historia de un sitio de mucha importancia por acá cerca, que es el Puerto del Hambre, que está muy cerca, que tiene la historia es una embarcación que vino desde España, en principio con 2.000 hombres, de los cuales llegaron 300 acá. Estamos hablando de épocas de entre 1520, 1587, por ahí, vinieron a instalarse en estos lugares, y la realidad es que no supieron acomodarse con el clima, vinieron con una idea muy distinta de agricultura y de forma de poder administrar los alimentos, que no eran aptos para estos lugares. Imagínate que estamos muy en el sur del continente, donde las temperaturas son muy gélidas, la tierra no es tan fértil como uno puede llegar a esperar para cierta
agricultura, que en otros lados capaz que sí podía crecer ciertos alimentos y acá no. Entonces, fueron muchas etapas en las cuales esta zona fue bastante importante para el establecimiento de para el establecimiento de una población, digamos, o una ciudad, ¿no? Entre los diferentes hitos se habla también de que el presidente O'Higgins tenía una convicción bastante fija de tener que poblar Magallanes. Y que para poder llegar a esto, una de las mejores formas era poder llevar al pueblo que era más austral de Chile, que eran los chilotes de la isla de Chiloé. Y ese pueblo era el que podía saber de cuestiones con respecto a el manejo del clima tan gélido, de las embarcaciones, la navegación y demás. Y ese fue uno de los intentos de poder establecerse en esta zona. Además, la zona, ¿por qué se eligió este lugar puntual? Que es a 50 kilómetros más o menos, 57 kilómetros de Punta Arenas, era por la visibilidad que tiene del estrecho de Magallanes. Estamos hablando de que acá en los miradores se ve y es una locura. ¿Cómo podés ver desde un lado cómo sigue el continente y desde el otro lado también Tierra del Fuego y el estrecho en toda su majestuosidad? La arquitectura también del fuerte es bastante peculiar con respecto a los materiales que se usaron, mucha madera, pero también técnicas de construcción muy distintas entre sí. Esta madera que vemos acá, esta es una técnica de construcción que van como en bloques encastrados entre sí. Pero después tenemos otro tipo de construcciones desde el otro lado, pero también tenemos otros vestigios de lo que quedó del fuerte, ¿no? Una capilla, por ejemplo, que era también parte de la idea de evangelizar y de poder, bueno, de una u otra manera evangelizar al pueblo originario que había acá. Es mucha información con respecto a esto, pero está buenísimo venir, conocer, hacer la guía. No te voy a dar toda la información porque la verdad es que para eso está la guía. No, pero está buenísimo verlo estar acá, ver las vistas que se tienen, las estructuras, sentir un poco la Patagonia, que también tiene sus particularidades con respecto al clima y que es parte de la experiencia, ¿no? Esto de estar en un lugar que de repente sale el sol y hay un grado, 2 grados sobre cero y de repente viene un viento re fuerte y está totalmente gélido. Acá, por ejemplo, estamos en la capilla, que tiene la particularidad que sigue siendo una capilla que funciona, o sea, que podés venir a hacer un bautismo o casarte acá. Como hace tanto frío que hasta me quedé sin batería. Bueno, entre las diferentes construcciones que tenemos, que también varía mucho esto que decía, del tipo de madera y demás. Esta era la del gobernador, que tenía un rol importante en esto de poder administrar el lugar. Uy, justo veo una liebre. No sé si va a ver ahí, no, creo que se vea mucho. Estaba por ahí. Una liebre chiquitita. Bueno, hay un recorrido también, o sea, uno puede venir y ir viendo los diferentes carteles, ¿no? Dice, la misión principal del jefe de la colonia era mantener la soberanía chilena del territorio y dirigir el proceso de colonización. Para esto no solo se requería una estrategia de vigilancia, el resguardo económico de los víveres era determinante para la sostenibilidad del proyecto. Bajo su responsabilidad también estaba prestar auxilio a los navegantes y brindar hospitalidad a los extranjeros que arribaban al fuerte. El fuerte tuvo 4 gobernadores: don Manuel González, don Pedro de Silva, don Justo de la Ribera y don José de los Santos Mardones, quien tomó la decisión de trasladar la colonia. Ahí estoy spoileando un poco, pero Fuerte Bulnes tiene también la particularidad de que esto está todo restaurado. Fuerte Bulnes como tal duró 8 años, porque finalmente se decidió trasladar esto a Punta Arenas.
o sea, trasladar el asentamiento a Punta Arenas, donde también hubo una especie de revuelta y quemaron todo, prendieron fuego todo, prendieron fuego Punta Arenas y al irse eh, quemaron también el Fuerte Bulnes. Bueno, entre otros edificios también, que este es otro tipo de arquitectura, esta cárcel, que tiene una historia muy interesante con respecto al primer recluso, que fue un herrero detenido por reiteradas veces por negarse a cumplir las órdenes del gobernador y además por cometer un asesinato de su pareja. Es zarpado toda esa historia que hay por acá. Pero sí, esto es la cárcel. Después, así como esto, hay una casa de oficiales por acá atrás, pabellón comandante, no, tremendo todo lo que hay acá. Mucha de esta información después, o sea, como así que quemaron todo, mucho se recuperó, por ejemplo, de los planos que quedaron, obviamente también por cartas, hay mucha información que quedó por ahí. Pero también, después de haberse incendiado, quemado, tanto Punta Arenas, el establecimiento que hicieron en Punta Arenas, que fue antes de llamarse como tal, y el Fuerte Bulnes, en ese entonces el gobierno chileno, en resumidas palabras, buscaron ayuda en Europa para poder poblar estas tierras. Ahí vino gente de diferentes países, principalmente croatas, pero de diferentes países de Europa, y ahí es donde llaman Sandy Point a Punta Arenas, el nombre que lo conocemos actualmente. Después otras cosas, particularidades son estos cañones que tienen acá afuera y que no eran parte de la estructura inicial, pero sí tienen que ver con diferentes embarcaciones que habían pasado por acá. Se fueron recuperados y bueno, dijeron que disparan hasta 2 kilómetros. Es más, justo allá atrás hay una especie de polvorín donde Casa de la Pólvora y Batería Sur, dice. Vamos a leerlo. El polvorín era una construcción subterránea donde se almacenaban armas, balas de cañón y otros implementos. Aquí las municiones se mantenían separadas y ordenadas según su calibre. Mira, esa es una partecita acá abajo. A ver si la vamos a llegar a ver, pero llama mucho la atención. No, está genial. Pero es increíble. Todo lo que vimos acá, este recorrido, es tremendo. Después de acá hay varios trekking, senderos chiquititos. Nosotros, cuando apenas llegamos, fuimos al museo. Y desde el museo incluso hay un trekking que va desde ahí hasta acá. Son 2 kilómetros. No lo hicimos hoy, primero porque no teníamos el calzado adecuado y después porque había llovido estos días. Y realmente hay zonas que... Nosotros hicimos ahora un sendero muy cortito y hay zonas que está bastante lleno de barro y que la verdad es que es un peligro, te caes ahí. Pero, a ver, con calzado bien seguramente lo haces tranqui. Capaz tardas el doble, pero lo haces tranqui. Pero está genial el recorrido. Y bueno, esto de los diferentes climas, ¿no? De que de repente puedes tener un frío tremendo, con viento, con temperaturas bajo cero. Hay que tener conciencia de que estamos muy cerca de la Antártida. Si vos lo mirás en el mapa, estamos muy cerca. Es increíble eso. Por eso tanto frío, ¿no? Ahora ya parece que va a llover de vuelta. Y bueno, entre toda esta historia con respecto al lugar, también se pone en terreno cuestiones como el exterminio de estos pueblos originarios, tanto de los tehuelche, los zona, los yámanas, esto de cómo tenían cierto intercambio los españoles o los inmigrantes europeos con estos pueblos originarios, con que ellos les traían, digamos, la cosa era así, los originarios le daban las comidas, ponelo grasas de animales, y ellos le daban azúcar o condimentos, pero sumaron algo que fue un poco la perdición para los pueblos autóctonos de acá. Hay una canción de esto, de Agoniken, que trata de esto, está muy buena, pero básicamente ellos, los europeos, trajeron el alcohol y después los llamaban borrachos y los mandaban a matar
y pagaban por una oreja o por una mano. Es muy trágico todo lo que sucedió con los pueblos de acá y el exterminio también de ellos, porque obviamente la forma de resolver sus problemas era un duelo a muerte y con el alcohol obviamente eso se acentuaba mucho más y era todo más violento. Eso llevó mucho más a la extinción, digamos, de estos pueblos. Ni hablar después procesos que sucedieron como la campaña del desierto y demás, que eran más políticas de recuperar esos territorios, básicamente exterminando los pueblos originarios, ¿no? Los europeos trajeron las ovejas, pero como los tehuelches cazaban los guanacos, cuando vieron las ovejas se comían las ovejas, obviamente. Entonces ahí fue donde los terratenientes de acá dijeron, bueno, a ver, así que nos comen las ovejas, bueno, ahora si alguien me trae una oreja de un tehuelche, yo les pago. Básicamente, en otras palabras, era así y es horrible. Pero bueno, es todo parte de la historia que uno conoce de estos lugares y que por eso es tan importante venir. Yo insisto con el condimento, es tremendo como acá se veía recién zarpado para allá el cerro y demás y ahora no se ve nada. Bueno, con la proximidad que tiene esto a Argentina, ¿no? Puntualmente pongo de ejemplo Santa Cruz, Río Gallegos, porque estamos viviendo ahí. Pero este lugar está 3 horas, 4 horas. O sea, puedes venir en auto. Y estoy seguro que mucha gente no lo conoce o capaz viene a Punta Arenas solamente de compras y decís, la cantidad de lugares e historia que hay es tremenda. Está muy bueno conocerlo. Ahí recién hablábamos con el subgerente de operaciones y servicios, Claudio Soto, que nos comentaba también esto de que hay una promoción, hay un descuento con la tarjeta de integración austral para la gente ahí de Río Gallegos. Está bueno esas cositas que también suman al turismo. El costo de la entrada acá no es tanto, es más simbólico, no es un costo muy alto. La recomendación a veces es venir en auto propio o directamente alquilar un auto acá. No es ninguno de mis dos casos porque no tengo carnet, así que nosotros vinimos en taxi. Más o menos, ida y vuelta te puede salir algo de 50, 60 dólares más la entrada acá, que no es tanto tampoco la entrada, creo que son 15, 20 dólares, ahí lo voy a dejar todos los datos acá, ahí abajito, pero vale la pena totalmente. Los invito a conocer un poco más de Fuerte Bulnes, de Punta Arenas, de toda estos lugares y esta historia que hay por acá cerquita. Y bueno, con este fondo me despido de este video. Estén atentos ahí al canal porque se vienen más videos de toda esta zona, de Punta Arenas. Nosotros venimos ahora a cubrir las actividades de invierno y ahí aprovechamos a conocer un poco más de toda esta zona y algunas actividades que yo no había realizado y que está buenísimo, las invernadas, el Patagonia Life Festival, el Chapuzón del Estrecho. Así que estén atentos, síganme en Instagram que voy subiendo más videos. Estoy helado, estoy con las manos rojas, puede ser un frío tremendo. Pero bueno, y denle like al video ahí, valoren el video que estoy pasando un frío tremendo. Bueno, suscríbanse, estén atentos al próximo video y justo se largó a llover, miren, ya se está mojando el lente. Así que nos vemos en el próximo viaje. Chau.